momentito. Bueno, pues vamos a empezar a arrancar nuestro módulo de la iconografía en las religiones ya en la Edad Media tardía. Y hoy vamos a hablar prácticamente, espérenme tantito, déjenme cambio, es que esto va para acá y esto va para acá. Y hoy vamos a hablar de un tema que, híjole, la verdad es que me encanta mucho, me parece una cosa muy bonita. Primero, ¿dónde estamos? Ya me perdí, ahí estamos. Que es pues lo que se llama la angelología y la demonología. ¿Ok? Este tema es siempre como bastante esclarecedor porque nos ayuda a entender el contexto de dónde surgen estas cuestiones de las cortes celestiales y las cortes demoníacas. Para ello hay que ir contextualizando un poquito. ¿Ok? A lo largo de la Edad Media, ya vamos a contextualizar mejor, vamos a como arrancar desde cero para contextualizar. Recordemos que el cristianismo surge de manera oficial en el año 310 con el edicto de Milán y se vuelve la religión única en Europa, en el Imperio Romano, a partir del edicto de Teodosio o edicto de Constantinopla en el año 480. A partir de este momento, la religión cristiana, que para este momento había sido críptica, limitada, se escondían, era perseguida, por supuesto, también por los romanos, pues va a dejar de tener este estatus de persecución y va entonces a salir a un modelo muchísimo más abierto, ¿no? Y permisible. A partir del año 480, bueno, desde el año 310, claro está, empiezan a darles templos a los cristianos, empiezan a construirse las primeras iglesias cristianas en formato basílica. Cuando tengamos la clase de arquitectura religiosa lo vamos a entender mejor. ¿Ok? Y empiezan a dotarse a estas comunidades cristianas de un chorro y dos montones de privilegios que anteriormente no tenían. Esta libertad a partir del año 310 y reforzada en el año 380, perdón, que es el edicto de Milán, de Teodosio, va a construir entonces un momento muy amplio, un momento muy libre para los cristianos. A partir de este momento, como lo vimos en el módulo anterior del curso, empiezan a generarse ya las cuestiones teológicas del cristianismo. A partir del año 310, todas estas discusiones, problemáticas o actividades que los cristianos tenían para su liturgia se empiezan a encrudecer, se empiezan a engrosar. Y entonces ya se empieza a desarrollar el concepto de la Trinidad, como la conocemos el día de hoy, y se empieza a desarrollar el concepto de la Virgen María, de los santos, de las escenas del Vía Crucis, es decir, se empieza a generar toda una teología alrededor de ya un rito. ¿Por qué anteriormente al año 310 no se podía hacer? Bueno, pues porque anteriormente al año 310 no se podía por la persecución de los cristianos. ¿Por qué después del año 310? Porque es una religión de Estado, es una religión oficial. ¿Ok? Entonces, a partir de este momento se empiezan a construir ya todas estas cuestiones, que si la Virgen, que si Jesús y demás. Justamente a partir de este momento también, es importante mencionarlo, se va a hacer la selección de los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos. Es decir, al inicio de la Edad Media, ya la Iglesia, con el poder que tiene como institución religiosa, va a empezar a poder discriminar los textos. Recordemos que esto no es exclusivo del cristianismo, el judaísmo también tiene este proceso de discriminación de textos. ¿Qué textos entran dentro del canon sagrado? ¿Qué textos no entran dentro del canon sagrado? Y esta búsqueda es por una ideología. La Iglesia entonces empieza a marcar su ideología. Y a partir de esa ideología van entrando textos, unos sí y otros no. Y entonces surgen los famosos evangelios sinópticos o evangelios canónicos, los oficiales, los 4 evangelios de la Iglesia cristiana, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por el otro lado van a empezar a quedarse en el olvido o en la tradición oral los otros 12, 13, 15 evangelios, dependiendo desde la perspectiva que lo queramos ver. Sí, y esos van a ser evangelios apócrifos. Y entonces empieza esta diserción. Estos textos sí entran porque exaltan más la parte importante de nuestra iglesia, el objetivo de nuestra iglesia medieval, y del otro lado, pues esos textos que hablan de Jesús haciendo magia, Jesús matando niños, Jesús yéndose a Glasgow con su padre, San José, ¿no? O Jesús volando en dragones,
pues esas cosas no van a ser, no van a entrar dentro de la visión medieval de la iglesia y por eso se va a hacer esta discriminación de los textos. Entonces, vean cómo está sucediendo muchísimas cosas a la vez. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Se está construyendo el cristianismo institucionalmente, se están discriminando los textos apócrifos de los canónicos, se está construyendo la teología alrededor de la Trinidad, como lo vimos en el módulo pasado, se está construyendo toda la mariología, es decir, el estudio y la explicación de la Virgen María, con estas vírgenes patronas, con estas vírgenes, los momentos de la vida de la Virgen, es decir, se están llenando los huecos de una religión que se está construyendo. Y dentro de esto, todo este contexto, toda esta introducción es para hablar de los ángeles y de los demonios. Dentro de la Edad Media, el cristianismo no está solo. A la par del siglo V, VI y VII, que vamos a ver qué es esta construcción de lo que hoy llamaríamos nosotros cortes celestiales y cortes demoníacas, a la par de esto, la iglesia cristiana también está absorbiendo de las otras culturas cierto conocimiento religioso. Y aquí vamos a romper un molde que seguramente nos han creado desde las religiones de donde hemos nacido, que las religiones transitan de una manera individual. Y no, la verdad es que no. Las religiones transitan de una manera colectiva. Tienen contactos constantes con las otras religiones que se rodean. En el caso del cristianismo, hemos explicado en el módulo anterior cómo el cristianismo se permeó de creencias egipcias como la Trinidad, de creencias egipcias como la resurrección y de creencias griegas como el concepto del alma. Y de cómo, sí, tanto en la estética y en el arte como en la teología, el cristianismo se va a ir armando de este muégano, a mí que me encantan los muéganos, me gusta verlo así, estos muéganos de culturalidad y de religiosidad. Esto mismo está pasando en la Edad Media. No creen que porque la iglesia en la Edad Media se vuelve la institución más poderosa del mundo occidental, va a ser la única y va a tener un conocimiento único. No, está siendo constantemente empapada por conocimientos de otras religiones que la iglesia cristiana las va a retomar, las va a transformar y las va a utilizar para sí, para su propio uso. Uno de estos casos más importantes es el concepto de los ángeles. ¿Ok? El concepto de los ángeles, el concepto de los demonios. Los ángeles y los demonios son quizá el ejemplo más claro de conocimiento extranjero, por así decirlo, de otras religiones que la iglesia cristiana no puede contra ello y decide adoptarlo. Vamos a explicar entonces primero el concepto de los ángeles. Y para explicar el concepto de los ángeles nos tenemos que ir a la angelología judía. El concepto de ángel, como hoy lo conocemos, fue creado por los judíos, ¿ok? En la Edad Media. Vamos a hacer una línea y después adoptado por los cristianos. Vamos a hacer una línea de estas que me gustan mucho de tiempo para que entendamos si vamos a hacer esta línea por acá y esta línea por acá, de cómo va a ser la angelología judía. ¿Ok? Vamos a ponerlo de esta manera y demás. Vamos a hablar primero de cómo surge el concepto de ángel. ¿Ok? El concepto de ángel no es un concepto ni cristiano, ni griego, ni judío originalmente, sino que se remonta todavía más a la antigüedad. El concepto del malaj. El malaj, o también llamado malach, es un concepto babilónico. ¿Ok? El concepto babilónico del malaj aparece aproximadamente más o menos por ahí de los años 800 antes de la era común. Ahora bien, en el mundo babilónico, el malaj se va a guiar, se va a ir hacia el judaísmo cuando el pueblo judío está en el exilio en Babilonia. Entonces, el pueblo judío, el judaísmo, de un momento, judaísmo en el exilio en Babilonia, aproximadamente del año 600 al año 500 antes de la era común. ¿Ok? Va a ser el momento en el que este concepto de ángel se va a filtrar y va a pasar del mundo babilónico al mundo judío. Y en el mundo judío pasa bajo el nombre de los malajim, los ángeles. ¿Ok? Que son una especie como de enviados, mensajeros. ¿Ok? Ahora bien, al mismo tiempo, voy a poner aquí una línea.
Este mundo, este concepto del malak, va a pasar al mundo griego, ¿ok? Cuando el mundo griego está en su mayor extensión cultural, expansión cultural, el mundo griego, los griegos también van a adoptar el concepto de malaj aproximadamente entre el año 500 y el año 400 antes de la era común. ¿Ok? Ahora sí, aquí va a pasar el concepto de griego y ahora sí se le va a llamar ángelos o ángelos, que significa mensajero, tal cual. Algunos dioses que ya van a estar hechos, como por ejemplo Mercurio, va a empezar a obtener una consideración, una conceptualización de ángel. Es del ángel que ya conocemos nosotros, ¿ok? Y esto es solamente el concepto. ¿Qué pasa con el arte? ¿Qué pasa con el arte? ¿Por qué tienen alas? Bueno, el malaj babilónico es una especie de esfinge, ¿ok? La esfinge retoma varios elementos. Las alas del águila, ¿ok? Va también a retomar los cuernos del toro, va a retomar la cabeza de león y va a retomar la figura antropomorfa, es decir, el cuerpo humano, antropomorfa. Esto es lo que es estéticamente ustedes en las esfinges pueden ver en el mundo babilónico. ¿Ok? Hay representaciones de grandes esfinges con alas de águila, con cuernos de toro, con cabeza de león, ¿ok? Con figuras antropomorfas. ¿Sale? Es decir, la esfinge es una mezcla, un mix de todos estos personajes sagrados dentro de la cultura babilónica que hacen el malak. Si nosotros repasamos esta estética, lo de arriba es lo conceptual, lo de abajo es la estética, ¿ok? Esta esfinge va a pasar a las descripciones de los judíos que están en el exilio. Recordemos el concepto de la Merkabá. ¿Se acuerdan? La Merkabá es este carro de fuego que aparece en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en el Tanaj judío, y que en los libros de los Nevi'im o profetas tenemos un libro, acuérdense que tenemos varios, entre ellos el libro de Ezequiel, y en el capítulo 1 del libro de Ezequiel está Ezequiel lavando su ropita en el río Quebar, y de pronto aparece una Merkabá. ¿Qué es una Merkabá? Este carro de fuego, un carro de fuego que viene jalado por 4 animales. Los 4 animales, qué curioso, ¿no? Históricamente lo podemos entender, qué curioso que sean águila, toro, león y un humano, y un ángel, tal cual. Es decir, la Merkabá judía viene estéticamente y conceptualmente también de los malakim o los malachim o los malachim babilónicos, que son los ángeles. Entonces, por esa razón, la Merkabá, si nosotros no hay descripción de la Merkabá en el judaísmo, no hay pinturas de la Merkabá en el judaísmo, pero sí hay descripciones de la Merkabá en el judaísmo, todas ellas basadas en el libro de Ezequiel. ¿Ok? Ahora bien, todo esto es para decirles que los judíos retoman la estética de estos animales sagrados y los incluyen en la Merkabá. Ahora bien, de la misma manera que estamos hablando de animales sagrados alados, un toro con alas de águila y cuernos de toro y cabeza de león y figura antropomorfa es un mix. Esta misma parte, ¿sí? Del concepto de figuras, de mezcla de figuras, va a pasar al mundo griego. En el mundo griego empezamos a ver las primeras figuras de personas aladas, ¿ok? Además de tener al león también como parte importante de la iconografía griega, de tener al toro como parte de iconografía griega, ¿ok? Recordemos que Zeus se transforma en un toro para raptarse a Europa en los mitos griegos. Recordemos cómo el animal que representa a Zeus iconográficamente en la iconografía de los templos es el águila. ¿Ok? Recordemos cómo el león es uno de los animales más importantes dentro del mundo griego y también el toro. Nada más por ahí les dejo el minotauro. ¿Ok? O sea, veamos cómo siempre son las mismas animales sagrados. El toro, el águila, el león y el humano, la figura humana. Entonces, a partir de este momento, vamos a ver cómo conceptualmente el concepto de ángel, sí, va a mezclarse con el concepto estético de la esfinge. Y son siempre la misma ruta, tanto arriba, conceptual, como abajo, estética. Y de esta manera tenemos ángeles en el mundo judío, tenemos ángeles en el mundo griego. Ahora bien,
¿Cómo pasa esto al mundo cristiano? ¿Sí? Bueno, sobra decir que del mundo griego el concepto de ángel, de mensajero, va a pasar al mundo romano, quienes van a tener su mayor importancia, perdón, un tantito que me equivoqué aquí, quienes van a tener aquí está, lo subo, su mayor periodo de expansión aproximadamente a partir del año 200 antes de la era común, con las guerras púnicas, ¿ok? Y entonces esto ya se va a llamar Angelus. ¿Ok? Va a pasar del griego al latín como Angelus y también va a ser una especie de mensajero. ¿Ok? Y por el otro lado, en el mundo del mundo judaico, van a existir a partir, esto lo voy a jalar de acá hasta acá, van a existir a partir del siglo I antes de Cristo, una serie de judaísmos sectarios. ¿Ok? Acuérdense que los vimos en el módulo 1. Estos judaísmos sectarios van del siglo I antes de la era común al siglo I de la era común. ¿Ok? Estos judaísmos sectarios son varios tipos de judaísmo. No todos los judaísmos creen en lo mismo. Todos estos judaísmos están conviviendo exactamente en la tierra en el reino de Israel, ¿sí? En el siglo I antes de la era común y uno después de la era común. Una parte de estos judíos sectarios, ¿ok? Va a tomar las ideas de la Merkabá, ¿sí? ¿Cuáles son estos tipos de judaísmo sectario? Se los voy a poner aquí. Saduceos, fariseos, esenios, qumranitas, celotes, escribas y demás. Particularmente los esenios, por eso vamos a conectar esta Merkabá con los esenios van a retomar una serie de ideas escatológicas. Aquí se las voy a escribir. Los esenios traen una serie de ideas apocalípticas, es decir, del fin del mundo, de la llegada del Mashiach, del Mesías, ¿no? De la idea de que debe de volver la Merkabá, ¿sí? Y de que Dios debe de estar cerca de nosotros por medio de la mística, la cuestión de la experiencia. Ahora bien, estos esenios están retomando estas ideas. Por lo tanto, es importante mencionar que las ideas místicas de los esenios son retomadas y son más cercanas del libro de la Merkabá de Ezequiel. ¿Ok? Mientras que los judíos saduceos creen en el templo y los judíos fariseos creen en la Torá, los judíos esenios van a creer en esta idea de que ya debe de acelerarse el fin del mundo, de que ya debe de acelerarse el fin de los tiempos, de que hay que hacer algo para que la Merkabá que se le apareció a Ezequiel aquí vuelva a aparecerse de este lado y que nos lleve a un mundo, a un estadio sin persecución. ¿Por qué? Porque recuerden que en este momento el judaísmo está bajo el poder de Roma. ¿Ok? Entonces, no son tiempos fáciles. Estamos viviendo tiempos aciagos en este momento. ¿Ok? Todo esto ahorita van a ver por qué. ¿Ok? ¿Por qué se les estoy diciendo? Ahora bien, continuemos nuestra línea. Si alguien tiene una duda, por favor, váyanlo anotando en el chat para que no se nos vaya a ir. ¿Ok? Ahora bien, continuamos con esto. Resulta que una de estas sectas también, muy probablemente derivadas de los esenios, es el judeocristianismo. ¿Ok? Estas sectas del judeocristianismo, muy probablemente derivadas de los esenios, según los últimos estudios, van a retomar también las ideas del fin del mundo, del Mesías, de la Merkabá. Por eso es que el judeocristianismo empieza a retomar las ideas de un Mesías y define que Jesús es el Mesías. ¿Ok? Esa es la importancia también. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto es, vean todo lo que tenemos desarrollado en el mundo antiguo. Ahora bien, en el cristianismo, ¿qué sucede? El cristianismo se crea a partir de Pablo, de la figura de Pablo, aproximadamente entre el año 70, ya todo esto es de la era común, y entre el año 280. Para el año 280,
¿sí? Ya tenemos una serie más o menos de cuáles son las consideraciones de lo que significa ser cristiano. Es decir, ya tenemos una secta que está completamente dividida de lo judío y ya es una nueva religión, una religión cristiana, aunque existen muchos tipos de cristianismos en este momento. Ahora bien, estos cristianos están retomando el concepto de los ángeles, ¿ok? Y al mismo tiempo, el judaísmo de este momento, el judaísmo del siglo I de la era común, está retomando el concepto de los ángeles también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este judaísmo va a empezar a retomar, a construir toda una literatura mística que en la historia se le llama las Pirkei Hayot en hebreo. ¿Ok? ¿Qué significa? Vamos a poner los Sfarim, los libros, es más claro. Los Sfarim y Halot son una serie de libros, varios, muchos, que se van a construir entre el siglo I al siglo X de la era común. Es literatura judía. ¿Ok? Estos libros están retomando todo el tipo de, desde la Merkabá, desde el concepto de mensajero, desde todas estas ideas escatológicas. ¿Ok? Y van a construir libros. Son muchos libros. Muchos de estos libros son anónimos. Más bien, todos estos libros son anónimos. No se sabe quién los escribió y se les atribuye al profeta Elías, al profeta Abraham, al profeta Ezequiel, al profeta Isaías, incluso se le atribuye directamente a algunos hasta el mismísimo Adán, ¿ok? Cosa que es imposible en la historia, obviamente, pero estamos hablando de cómo estos libros se van construyendo. Ahora bien, estos libros de las Sfarim y Halot, los libros de las Eijayot, que se podrían traducir como los libros de los salones, ¿ok? De las habitaciones, de los salones, ¿sí? Estos libros van a ser muy importantes porque estos libros son los que van a fijar los siguientes elementos y conceptos. Aquí los voy a poner. Una cosa llamada serafín, una cosa llamada querubín, una cosa llamada trono, una cosa llamada ángel. ¿Ok? Ahí les va. Vamos a romper un esquema. Más bien, no romper un esquema. Vamos a aclarar algo que seguramente ustedes se han preguntado desde el aspecto religioso. ¿Quién inventó los serafines? ¿Quién inventó los querubines? ¿Quién inventó los tronos? ¿Ok? Toda esa invención de esas cosas se encuentra originalmente por primera vez en este compendio literario llamado Los Sefarim Hayot, la literatura de las Hayot, la literatura de los salones. No es cristiano, no es musulmán, no es griego, ni romano, ni babilónico. Se basa en lo babilónico, en lo romano, en lo griego y en lo judío para construir todo un código, una jerarquía. Sé que muchos de ustedes en algún momento en la vida actualmente se han topado con la angelología, donde les dice, especialmente una señora que se ha dedicado a tergiversar todo y malentender todo, que se llama Lucy Aspra, en México, aquí en la Ciudad de México. La señora Lucy Aspra tiene una tienda que es el Centro Nacional, Internacional, Mundial del Mundo Mundial Universal de Los Ángeles, y tiene una casa que es más kitsch que Andy Warhol en la colonia Roma, y Lucy Aspra ha sacado muchos libros de angelología, ¿no? En donde te dice, el arcángel Raziel, Tutankamón con el color verde representa la salud de Dios, está en la cuarta sefirá y representa lo femenino y está en el quinto chakra de la 30ª estela lunar. Ok. Todas esas cosas nos confunden.
Porque cuando yo agarro un libro de Lucy Aspra, ¿no? Esa Laura, exactamente, dice Laura en el chat. Es esa casa que está en una esquina de la calle, esa que tiene 20,000 millones de ángeles, esa mera, ¿ok? Cuando yo agarro un libro de esta gente, porque no es solamente ella, sino es mucha gente, ¿no? Te empieza a mezclar todo. El quinto chakra con la 27ª luna lunar de Sailor Moon en el casa de Mercurio retrógrado, y es un caos. No entiendes nada. ¿Por qué? Porque ellos ya lo mezclaron. Ellos ni siquiera saben cuál es el origen histórico y cultural de estas cosas. Hoy lo vamos a ver. Por eso es que olvídense de todas esas cosas y vamos a partir desde el inicio. Por eso esta clase es de iconografía religiosa, para explicar de dónde salen las cosas. Dice mi querida Norma, que le mando un gran abrazo, dice, alguna vez conocí una persona que decía hablar con los ángeles y en terapia te da respuestas, ¿ok? Entonces, ¿con quién hablan? ¿Con espíritus o seres que murieron? ¿O todos son charlatanes? Mira, a ver, vamos a partir desde el punto pragmático. Te voy a dar dos respuestas, ¿ok? Las dos respuestas son igual de valiosas. La primera respuesta es religiosa y la segunda respuesta es histórica, ¿ok? Y cultural. La respuesta religiosa aplicada, viable, aceptada es: los ángeles, desde su construcción cultural en Babilonia, en Grecia y Roma y en el judaísmo, son mensajeros. Por lo tanto, dentro de la teología de las religiones politeístas, babilónica, griega y romana, y de las religiones monoteístas, judía y cristiana, los ángeles son mensajeros, tienen una función de llevar y traer mensajes. Por lo tanto, los ángeles sí pueden comunicarse con las personas dentro de la teología, dentro de la explicación religiosa. Sí se puede, ¿ok? De ahí a que te demuestren, eso es otro asunto, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta histórica y cultural? Dios no existe, los ángeles no existen, nada de esto existe, ¿ok? Por lo tanto, la mayoría de las personas que te aseguran, ¿sí? Hablarte con un ángel desde la visión, desde el enfoque, desde la perspectiva histórica, pues están hablando con algo que ellos creen que existe, más no existe, ¿ok? Si vemos desde la perspectiva histórica esto, todos estos son constructos, ¿no? Que se han ido creando los humanos para darse respuestas, ¿sí? Y ordenar en el mundo las respuestas. Por eso ordenamos los tipos de ángeles. Entonces, respuesta desde la perspectiva religiosa, sí, sí son capaces. ¿Por qué? Porque están dentro de su función teológica inicial. Desde la respuesta religiosa, perdón, histórica, no son capaces porque no existen. ¿Ok? Entonces, cada quien sus cubas. Aquí ponemos todas las respuestas del mundo desde la perspectiva lógica, ¿no? Tanto teológica como lógica, y cada quien ya. Probablemente habría que ver si esa persona cobra mucho o cobra poco. Si cobra poco o no cobra, entonces realmente lo está haciendo porque pues cree que realmente sí y está ayudando a la gente. Si cobra, como Lucy Aspra, que te cobra sus cursos, sus libros, sus meditaciones, sus velas, sus productos, y hace un enorme monopolio mercantil acerca del coso de los ángeles, del mundo de los ángeles, pues bueno, ahí nos damos cuenta que pues a lo mejor sí puede llegar a estar ayudando a las personas, pero se está ayudando primero a ella misma económicamente antes que otra cosa, ¿no? Entonces esa sería como esta visión. ¿Ok? Y bueno, si nos vamos al inicio, ¿qué nos encontramos de nada, mi querida Norma? ¿Qué nos encontramos entonces? Bueno, nos encontramos que en la literatura de la Seihayot hay instructivos que te dicen, vamos a lograr hacer que baje la Merkabah y vamos a lograr subir a los salones en los que se encuentra Dios. ¿Han jugado Mario Bros en algún momento? Acuérdense que el juego del Mario Bros es andar jugando y pasando niveles. Bueno, hagan de cuenta que eso es lo que dice la literatura de la Seihayot. Los Seihayot son manuales en los cuales te van a ir llevando y dando pistas y herramientas para poder pasar como un Mario Bros al siguiente nivel. ¿Ok? Entonces, esta literatura te dice, en el salón número 1 de los 7 que hay, yo me encuentro al ángel Tutarcasiel,
que es un querubín, es un trono, perdón, y entonces hay que responderle ciertas cosas. En el salón número 2, bueno, en el número 3, 4, ya voy subiendo el nivel, me encuentro al querubín Metatron, ajá, o sea, vean, ya les ponen nombres, es decir, todos estos nombres de querubines, serafines, Metatron, Tutarcasiel, bla, 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 los nombres de los ángeles o arcángeles, los serafines, se acuñan por primera vez aquí. Claro está que los términos son anteriores. El término querubín aparece en la Torá. La palabra querub se traduce como fuerte, por lo tanto, los querubín son los fuertes. Nada más que no se le daba la indicación o la concepción de un ángel. Cuando la palabra serafín aparece en la Torá y habla de estos ángeles que se colocan sobre la tapa del arca de la alianza. O sea, medio te explica que es un seraf y medio te explica que es un querub. Pero ya cuando se vuelve querubín, serafín, trono y demás, ya es en la literatura mística de la Seijalot. Ellos ponen los niveles de los ángeles y ponen además los nombres de estos ángeles. Si ustedes quisieran estudiar el origen de estos nombres y clavarse, cómprense la literatura de la Seijayot, ¿sí? Cómprense todo esto que se encuentra aquí, que lo venden en Amazon, la literatura mística, la literatura de los Seijayot, y entonces ahí van a poder ver el inicio de. Pero obviamente el judaísmo lo lleva mucho al extremo, haciendo que esta literatura de la Seijayot sea tan importante que después, siglos más adelante, esta literatura de la Seijayot, y me refiero específicamente al siglo XIII, va a generar por primera vez el gran compendio místico judío, que es nada más y nada menos que el libro llamado el Zohar, es decir, la Cábala. Vamos a tener una sesión de Cábala, no se preocupen para explicar qué es la Cábala, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa con esto? El cristianismo, más bien, aquí vamos a ponerle protocristianismo o paleocristianismo, ¿ok? Cuando se vuelve religión oficial, vamos a ponerle aquí cristianismo. A partir del año 310 en adelante, ¿ok? El cristianismo va a retomar la literatura de la Seijayot. Y entonces va a cristianizar todo el concepto de ángeles que existe en el mundo judío. Dicho de otra manera, el cristianismo hace copy-paste de la literatura de la Seijayot y con ello crea su propia angelología. Por esa razón es que cuando Lucy Aspra dice el arcángel Tutracortubagurdesai está en la sefirá de la cabeza. Y uno dice, ¿qué? ¿Pero qué no la sefirá es de la Kabbalah? Y eso es judío. Ah, muy bien, la señora Lucy Aspra no te lo sabe explicar, pero tiene un origen. Los cristianos van a retomar todo lo judío místico, los ángeles, la sefirot, la Kabbalah, todo, y lo van a transformar a algo cristiano. ¿Ok? Y por eso vamos a ver todo lo que sale más adelante. Dudas, preguntas, comentarios con todo este bagaje cristiano que tenemos. Karina, adelante, adelante, te escuchamos, Karina. Gracias. Oye, pero yo creo que esta señora que dices, pues digo, por supuesto que tergiversó todas las cosas, porque yo nunca he escuchado que los sacerdotes, tengo varios amigos, jamás sean, o sea, los ángeles, o sea, siempre están en las imágenes religiosas, pero no interactúan con las personas. Es como el ángel va a venir a, no sé, o sea, como que en la práctica religiosa, realmente el cristianismo, no, los ángeles están allá y estuvieron en algún tiempo y se comunicaban con los santos y con los que tenían algo que ver para transformar cosas y así, pero ya no con el mundo, con lo mundano en esta, o sea,
Entonces, no sé, sí, o sea, entiendo que esta señora pues ya hizo otro, Otro pues, día. otro mundo, Exacto. pero no sé, nunca he conocido a nadie en el cristianismo que tenga, Todo es es cosa como de señoras este asunto de de exactamente. Los Ángeles, porque no he conocido a nadie de teología o que hable de teología que tenga Los Ángeles así como en Como en este como en modo esa de... interacción con las personas, Exacto. ajá. Exactamente, sí. Ahora vamos a resolver esa pregunta. ¿Por qué? Uh-huh. En la Edad Media, todo el mundo creía en este poder místico mágico de los ángeles, incluso la propia iglesia. Pero ¿qué pasa? Conforme va avanzando la Edad Media y va surgiendo el racionalismo de Santo Tomás de Aquino, ajá, que es completamente racional griego, Tomás de Aquino, ya cercano al siglo X y XI, va a empezar a decir, a ver, señores, se me separan estas cosas. El racionalismo de Tomás de Aquino es muy importante porque la iglesia en la Edad Media ya estaba tan llena de la magia y la mística y ya estaba como tan confundido todo que tuvo que venir este neoaristotélico a decir, a ver señores, la razón es la razón. Se me van todas estas prácticas místicas y religiosas, se me van todas estas supersticiones y vamos a definir en concilios religiosos qué es lo que realmente los ángeles pueden o no pueden hacer. A partir del siglo XI comienza una línea de la iglesia que va a ser la que va a ganar en lo largo de la historia, llamada la línea racionalista, en la cual personalidades como Tomás de Aquino o más antiguas del siglo V, como San Agustín de Hipona, van a resurgir y en el cual se dice, no, nada de que el angelito te habla, ni no, nada. Y empieza a crearse esa nueva iglesia racional. ¿Ok? Y esa iglesia racional va a ser la iglesia que se va a desarrollar a lo largo de los siglos XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. ¿Ok? Es la iglesia racional. Por eso es que llevamos varios siglos escuchando una iglesia diciendo, pues no, por eso es lo que dice Karina, mis amigos sacerdotes no lo hacen, no, porque los amigos sacerdotes de Karina son sacerdotes y por ende, por ser sacerdotes, vienen de una formación racional eclesiástica, seguramente de la línea de San Agustín o seguramente de la línea de Santo Tomás, pero no se andan creyendo estas cosas. Lo mismo va a pasar en el judaísmo a partir del siglo XIII y XIV, exactamente en el mismo momento en el que está surgiendo la iglesia de la razón, ¿sí? Está surgiendo el judaísmo racional. Y en contraposición al Zohar y a la Kabbalah, que es todos estos ángeles místicos y en el mundo mundial, a la misma par, están surgiendo una serie de rabinos, ahí les van los nombres, que seguramente los han escuchado, Nachmanides, Maimónides, el Rashi, ajá, que van a ser rabinos que van a decir, a ver, no. Nada de que los ángeles pueden y que la Sefirá y que la quinta luna espacial en el nada. Se acabó. Nosotros vamos a creer estrictamente en lo que dice nuestra Torá y se acabó. Entonces vean, tanto en el cristianismo como en el judaísmo, hacia el renacimiento surgen las racionalidades, las versiones racionales. Ojo, no desaparece la mística. Vamos a seguir teniendo grandes personas místicas en el cristianismo, como por ejemplo Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, que cuando escribe su obra Las Moradas, está haciendo copy-paste de la literatura de la Seijayot. Y dice Santa Teresa, entonces pude entrar al palacio místico de Dios nuestro Señor y atravesé el salón 1 y el salón 2. Bueno, ella no le llama salón, le llama morada. La morada 1, la morada 2, hasta acercarme a Jesús nuestro Señor. O sea, está siendo mística. Tenemos grandes místicas cristianas como Santa Agnes Blanbenquín, ¿no? En la Edad Media,
que es súper importante, ¿no? En fin, no muere la parte mística, se mantiene la parte mística, ¿ok? Pero definitiva y absolutamente va ganando la racionalidad tanto en la iglesia cristiana como en el judaísmo. Ahora bien, lo que dice Norma es algo interesantísimo. Hay algunas cosas que se quedan de la mística y se van a filtrar en la iglesia. Quizá una de las cosas más místicas de los ángeles en la Edad Media, que se logró filtrar a la iglesia cristiana y sigue todavía, es el concepto del ángel de la guarda. El mundo católico cree en los ángeles de la guarda. De hecho, hay hasta toda una oración para llamarlos. Y se cree que cada una de estas personas nace con un ángel de la guarda. Y es el ángel que te está observando y que te está viendo y está analizando todo lo que estás haciendo. Y es el ángel que te va a entregar al juicio final. Esto está sacado directa y absolutamente de nada más y nada menos que la visión del Dios patrono en el juicio del libro de los muertos judío. Perdón, de los libros de los muertos egipcio, perdón. Que cuando el Dios Thoth entra al juicio, sirve como abogado. ¿Ok? O sea, vean cómo todavía podríamos trazar esta línea que ven ustedes muchísimo más a fondo y muchísimo más al fondo, más allá del año 800 antes de la era común. ¿Sí? Entonces, este concepto que vamos a ver aquí es lo siguiente. Se van transformando y van existiendo múltiples realidades de los ángeles a lo largo de la Edad Media. Una realidad racional que mantiene a los ángeles a raya, una realidad mística que mantiene a los ángeles como conexiones con el espíritu, con los planetas, con las órbitas, con la sefirot, con todo el mundo místico, ¿ok? Y esas dos realidades van a ir avanzando al mismo tiempo, ¿ok? Ahora bien, continuemos con la sesión. Vamos a borrar esto, ¿ok? Dice Norma, ¿me repites por favor el nombre del Dios protector? Thoth. Se los voy a poner aquí, ajá. En la visión egipcia, el libro de los muertos es un libro donde narra cómo se va haciendo un juicio final alrededor de la figura del alma del muerto. Y hay un dios que es el dios que lleva el juicio, que es el dios Anubis, que es el que saca el corazón del cuerpo humano, del cuerpo del humano más bien, y lo pesa con una pluma en una balanza. A partir de ahí nace el concepto de la balanza como un símbolo de la equidad y de la justicia. Luego lo van a retomar los griegos, obviamente. Pero hay un dios que puede servir como abogado y al mismo tiempo está sirviendo como escriba, como escribano. Y ese es el dios Thoth, ¿ok? Que tiene una cabeza de una garza, de un ibis. Entonces aparece así como el escribano y también puede ser el abogado. Y pugna por ti, pelea por ti, que es el abogado dentro de este juicio celestial. ¿Ok? Ahora bien, ahorita vamos a ver todas estas características también vertidas en el esquema del mundo cristiano. Vamos a avanzar entonces. Ahora sí, entonces, con toda esta enorme explicación conceptual, teológica, filosófica, vamos a ver los nombres y apellidos que establece la literatura judía de la angelología, o sea, las Sfarim e Hijayot a lo largo de la Edad Media, ¿ok? Este es el orden que van a hacer los judíos medievales alrededor de los ángeles, ¿ok? Estos nombres, aquí aparecen las más importantes, ¿sí? En el número 1 y los menos en los números subsecuentes. Según la literatura de la Seihayot, tenemos una cosa que se traduce como vivientes sagrados y se llama Ayot HaKodesh, Ayot HaKodesh, los vivientes sagrados, las vidas sagradas. Y según la angelología judía mística, el más importante de estos Ayot HaKodashim se llama Metatron, ¿ok? La literatura judía medieval empieza a explicar
que Metatrón es el arcángel que está al lado de Dios todo el tiempo y es el mismo ángel que le ayuda a Dios a abrir los mares a Moisés, o es el ángel que se lleva a los primogénitos de Egipto. ¿Sí me explicó? Es decir, el texto de los primogénitos de Egipto ya estaba. Los místicos judíos de la Edad Media le dan nombre y dicen que ese es un ángel que se lleva a los primogénitos de Egipto. ¿Sí me explicó? O sea, esto en el judaísmo se llama Pesher, es decir, voy a contar una historia. Voy a darle una nueva reinterpretación a una historia que ya está contada, ¿sí me explico? O sea, con esto no quiero decir que cuando se escribió el Éxodo, ¿sí? Estaba ahí el nombre del ángel. No. Esta fue una interpretación posterior que se le dio en la Edad Media. Y esta misma gente mística judía que está creando el árbol de la Sefirot, dicen que, bueno, este Metatrón se encuentra en la sefirá más alta, más elevada, que es la sefirá de Keter. Ajá. En este árbol de la Sefirot, la que más es alta, la que más es importante, es la Keter, que se traduce como corona. ¿Ok? Como corona. Y entonces, vean, es un acomodo y es un ordenamiento de las formas. Estoy ordenando los ángeles con la Sefirot, es decir, estoy ordenando un mundo angelológico o angélico más bien en el universo. Después, por abajo de los Ayota Kodashim, se encuentran los Ofanim, que se traducen literalmente del hebreo al español como ruedas. Ajá. Las ruedas son estas ruedas de fuego que se presentan en la Merkabá. Si nosotros visitamos la representación de la Merkabá de Ezequiel y nos damos cuenta de lo que tiene la Merkabá, ¿ok? Nos vamos a dar cuenta de que lo que tiene la Merkabá son ruedas de fuego. Esas ruedas de fuego van a ser las llamadas Ofanim. ¿Sí? Pregunta acá mi querida Laura. ¿Alguna vez escuché que Metatron es la elevación de Enoch? ¿Estoy equivocada? Esa es una interpretación. No está escrito en ningún lugar. Seguramente es una interpretación medieval que probablemente viene de la tradición oral o que si puede llegar a estar escrito, está escrito en esta literatura de la Seihayot. Es decir, no es real en cuanto al libro de Enoch. Es un midrash, es una interpretación mística de esto. ¿Ok? Seguramente cuando alguien hace esta interpretación mística, aquí, ¿no? De los ángeles también pues hace una interpretación mística de lo que es el profeta Enoch y de la historia del profeta Enoch. Ahora bien, debajo de estas Ofanim están los Erelim, de nada, mi querida Laura, que serían traducidos como los tronos. Y si se fijan, lo que estamos haciendo, bueno, lo que no, nosotros no, lo que están haciendo los místicos judíos es desglosar la figura de la Merkabá. Si yo les digo, desglosen la tinga, ¿qué me van a decir? Perdonen por mis comparaciones, pero ya saben cómo son, así son mis comparaciones. No, cuando yo les digo, ¿la tinga qué es? La tinga es un platillo que nos encanta en tostadita. Híjole, yo que estoy haciendo ahí uno, se me antojó la tinga con frijoles y su quesito. No pasa nada, no lo vamos. Vamos a quitar ese pensamiento en nuestras cabezas. Pero si yo les pido, desglósenme la tinga, ¿qué me dicen? La tinga tiene pollo, tiene cebolla, tiene chile guajillo, tiene jitomate, tiene agua, tiene sal. ¿Sí me explicó? Cada una de las cosas de que conforman la tinga desglosadas. Hagan de cuenta que esto que están haciendo los judíos místicos es como desglosar, pero en vez de desglosar la tinga, van a desglosar la Merkabá. Si nosotros leemos la Merkabá, nos vamos a enterar que en la Merkabá, en el carro divino, hay ruedas, ya está en la Sofanim, hay un trono, Erelim, saca rayos de luz eléctrica, la Merkabá cuando se mueve, Hashmalim, están ardiendo las ruedas en fuego, Serafín, están 4 monos, 4 seres vivientes con 4 caras cada uno, cara de toro, cabeza de león, cabeza de águila y cabeza de humano,
nos remitimos al concepto babilónico que empezamos, ¿ok? Que son los Hayot HaKodesh. ¿Sí me explico? Entonces, es decir, están desglosando las partes de la Merkabah y la están transformando en personificaciones. Hay unos ángeles que son los vivientes sagrados, hay unos ángeles que son las ruedas, hay unos ángeles que son los tronos, hay unos ángeles que son los eléctricos, hay unos ángeles que son los ardientes. Ese es el principio lógico histórico para explicar de dónde sale todo esto. ¿Ok? Ya lo están entendiendo ustedes. Ahora bien, seguimos. Malachim, que es el nombre de los ángeles desde el Babilonio antiguo, el concepto de los ángeles como mensajeros, que aquí se mantiene, ¿ok? Como Malachim. Elohim, que se traduciría como los gobernantes o los hijos de los poderosos, que aparece esta como en varias partes del Tanaj. Los Bnei Elohim, que son los hijos de ellos, o los Bnei Elim, que son los hijos de los poderosos, de los gobernantes. Esto aparece específicamente en el Salmo que dice, que no me acuerdo el número, pero que dice mismo, en el mismo de mismo, espérame tantito, me lo estoy acordando. Mismo Bnei Elim. Mismor le David, ajá. Mismor le David. Anu Bnei Elim, ¿ok? O sea, aparecen varias veces ya en los salmos esta palabra, y luego vienen los los querubines, los fuertes, y luego vienen hasta abajo los ishim o personas, que se traducen tal cual como personas. Esto es el orden que los místicos judíos dijeron, este es el orden de nuestros ángeles, ¿ok? Históricamente, ¿de dónde salió? De un ejercicio de abstracción de desglosamiento de la Merkabah. La fuente es la Merkabah. Claro está, la Merkabah permeada por la influencia griega, por la influencia romana, por la influencia judía sectaria, por la influencia judía sectaria apocalíptica, ¿ok? Por todo esto, y da como resultado las literaturas de la Sei Hayot, ¿ok? Tarán, ahí vemos. Ahora bien, esta jerarquía arcangélica la vamos a tener repetida a lo largo de todas estas literaturas de los Sei Hayot. Y esta literatura angélica judía, claro está, se va a ir relacionando con cada uno de los nombres sagrados de Dios. Mismos que aparecen hacia el siglo XII, creados por el rabino Abraham Abulafia, ¿ok? Parte de la mística judía. ¿Okay? Ahora bien, estos se van a tratar de instaurar en cada uno de los árboles de la Sefirot. ¿Okay? Los ángeles van a ocupar cada una de las Sefirot. El más importante, el Keter, el menos, Jochma, Binah, Gesed, Babel. Es un ejercicio de entendimiento. ¿Ok? Y en este orden de entender la vida y entender todo, las palabras, las letras en hebreo darán palabras. Ajá. Estas palabras darán conceptos, estos conceptos se relacionan con números, estos números se relacionan con planetas, estos planetas se relacionan con ángeles, y en fin, estamos haciendo una conexión muy compleja, pero muy interesante, de entendimiento del mundo. ¿Ok? Ahora bien, pasemos a la angelología cristiana. ¿Sí? ¿Qué pasa con los cristianos? Salgamos un poco del judaísmo y vayámonos al cristianismo. Los cristianos en la Edad Media son comunidades que están en constante contacto con las comunidades judías. Por lo tanto, los cristianos de la Edad Media absorben el conocimiento y la concepción de la angelología judía, pero la cristianizan. Aquí, por ejemplo, vemos del siglo XIII, que es paralelo al Zohar, paralelo al esplendor de la Kabbalah, ¿sí? Una pintura de Francesco Botticini llamada La Asunción de María. En esta pintura, en este fresco, nos podemos encontrar a los apóstoles en el plano terrenal, abriendo el sepulcro de la Virgen María, cosa que ya vimos en el módulo anterior. Y nos encontramos con
los niveles de los ángeles. ¿Ok? Estos niveles de los ángeles van a ser creados por los cristianos. Es decir, dicho en otras palabras más fáciles, toda la angelología judía que ya vimos, la transforman los cristianos y se inventan su propia angelología, su propio nivel de ángeles con sus propias consideraciones de ángeles. Son 3 tríadas, o sea, 3 conjuntos de 3. ¿Ok? Concepto de la tríada 3 de 3. ¿Ok? En la tríada más cercana a Dios se encuentran los serafines, querubines, tronos. En la tríada siguiente, dominaciones, virtudes, potestades. Y en la tríada final, arcángeles, ángeles y ángeles de la guarda. ¿Ok? Vamos a analizar cada uno de estos elementos y vamos a definirlos en la iconografía. ¿Ok? Pero antes de eso, antes de ver la parte iconográfica estética, vamos a explicar de dónde salieron las cosas, obviamente, porque para eso es este curso, para explicarles de dónde salen las cosas. Resulta, y aquí se pone el chisme bien bueno, porque ya vimos la parte judía, resulta que a la par de la literatura de la Seijayot, es decir, dice Laura, renacentista italiano. Sí, así es de Francesco Botticini, es uno de los primeros renacentistas. Es bellísima la figura de Francesco, la verdad, me encanta la pintura de Francesco. A la par de mientras los judíos están construyendo una literatura de la Seijayot, donde están desmenuzando, desglosando la Merkabá, al mismo tiempo los cristianos, específicamente un padre de la Iglesia Oriental y filósofo cristiano llamado Dionisio Areopagita, está construyendo su propia versión de ángeles. ¿Ok? ¿Quién es Dionisio Areopagita? Dionisio Areopagita es un teólogo místico bizantino que entre los siglos V y VI va a hacer su propio orden de los ángeles. Lo que nos invita a pensar que la incorporación del concepto judaico de los ángeles al cristianismo es muy temprana, empieza desde la Edad Media. Entonces, sí podemos decir que a la par que los cristianos que los judíos están haciendo su definición de angelología, los cristianos están tomando y haciendo copy-paste a la par desde el inicio. ¿Ok? Dionisio el Areopagita es el creador conceptual de estas triadas. Es el copyright, ¿ok? De estas triadas. Y ahí les va. ¿Qué nos dice Dionisio Areopagita de estas triadas? Ah, bueno, que en la triada más última, vamos ahora a verla desde los humanos hacia Dios. En la más baja están los ángeles, ajá, que se traducen como melaj, ¿ok? Aquí vemos a estos ángeles. Aparecen como Abir en hebreo, poderoso, en los Salmos, en el Salmo 78, 25. Aparecen como los Elohim, los enviados, los hijos de Dios, los enviados de los poderosos. El plural es majestático en los Salmos, en el Salmo 8.5. ¿Ok? Y según el cristianismo, estos ángeles son los que se conectan con los hombres. Son los mismos ángeles que fueron con Lot a Sodoma y Gomorra, los mismos ángeles que se presentaron con Abraham y Sara para decirle que Sara estaba encinta, son los mismos ángeles que van a aparecer a lo largo de la historia del Génesis cuando Jacob pelea con el ángel, ¿ok? Estos son los ángeles. Los cristianos dicen, bueno, estos serán nuestros ángeles. Los ángeles que aparecen en la Biblia. ¿Ok? Luego, la siguiente triada son los arcángeles. Según Dionisio el Areopagita, los arcángeles dominan a los ángeles. ¿Ok? Los lideran, los comandan. Los arcángeles tienen una definición más militar. ¿Ok? ¿Y de dónde salen los nombres de los arcángeles? Salen del entendimiento de palabras hebreas.
y la transformación semántica de su significado. Por ejemplo, Miguel es mi-a-el. Mi es pregunta en hebreo. Mi es quién. ¿Quién como Dios? Mijael. Vean aquí entonces, como los cristianos están retomando conceptos judíos y los están transformando completamente a un nuevo significado. Mijael o Miguel. Claro que este nombre existe en el judaísmo, ¿no? Y el concepto también. ¿Quién como Dios? ¿No? Pero viene a partir de esta revisión, más bien visión cristiana. Gabriel, viene de Geburah o Geburah, que significa fuerza, fuerza de Dios. Geburael, Gabriel, Gabriel. Y se los pongo también en árabe porque el arcángel Gabriel, ¿sí? Es el que en el cristianismo le anuncia a María, la Virgen, que está embarazada, pero en el Islam, que en este módulo vamos a ver el Islam, ¿sí? En el Islam le anuncia a Mahoma que él es el verdadero y último profeta. Es decir, aquí vemos el copy-paste del copy-paste, ¿sí? Si los cristianos se sacaron del judaísmo el concepto de Gabriel, los musulmanes, se están reutilizando el concepto del Gabriel cristiano para volverlo islámico. Jibril es el arcángel, pero es Gabriel. Dice, claro que sí, Laura, con gusto. Aquí está Miguel, Mijael. ¿Quién como Dios? Mijael. ¿Ok? Y del otro lado, ya vemos acá a... Oye, Luis, dime, Laura. es que no veo bien en mi celular, pero ¿el Mijail de aquí sí trae la espada? Ah, sí, ya la vi, ya la vi. Sí trae la espada. Y fíjate, qué bueno que mencionaste esto de la espada, porque el Mijael original trae la espada y la balanza. La balanza, claro. Es decir, los cristianos retomaron este iconograma egipcio de la justicia del libro de los muertos que acabamos de hablar y se lo ponen. Y aquí viene un dato bien interesante, de esos que nos gustan, porque somos unos ñoños del arte y de las religiones, y por eso estamos aquí. Sí. Resulta que actualmente Miguel ya no sale con la balanza. Desde los concilios Vaticano I a finales del siglo XIX ya no sale. Se le prohibió, se le anuló el iconograma del atributo de la balanza. Entonces, si ustedes ven a un ángel Miguel con su balanza, quiere decir que es anterior a finales del siglo XIX. Es más antiguo. Entonces, originalmente, Miguel sale con espada en mano y sale con balanza. ¿Ok? Muy bien, tú muy bien, Laura, viéndole la espada, muy bien. Dice Norma, si son niños, sí, claro, somos niños. Dice Eda, los musulmanes también los tienen jerarquías como los cristianos, depende. Ahí sí depende de qué tipo de Islam. El Islam sufí, que es el Islam más místico, sí te maneja un orden de los ángeles, más o menos como los cristianos. ¿Sí? Porque es un Islam que pugna por la parte más mística. Pero el Islam chiita o sunita, no. Tiene la mención de los ángeles. Claro que sí, en el Islam chiita y sunita aparece tal cual, ¿sí? Gabriel, Jibril, que bajó el arcángel Jibril, o sea que sí reconoce a los arcángeles como seres que existen dentro del Islam, más no los pone como jerarquía, ¿ok? En el Islam muchísimo más místico, como el sunita, el sufita, perdón, el sufí o sufita, como le quieran llamar, ahí sí para que vean, sí está utilizando un poco más cercano a las jerarquías, ¿ok? Ahí está Gabriel o Jibril, luego viene Rafael, la medicina de Dios, ¿ok? Yo siempre decía, pero ¿por qué? ¿Por qué Lucía Aspra dice que Rafael es la medicina de Dios? No lo entiendo. Pues claro, cuando nos vamos a la parte mística,
vemos la oración que hasta la fecha en el judaísmo se sigue haciendo y que es refuah shlema, que es medicina, que Dios te conceda la salud. La palabra refuah shlema significa medicina de Dios. Ahí viene de esta palabra refuah, que significa algo que sanado, algo que sana. ¿Ok? Entonces, Refuael, Rafael, la medicina de Dios, o Dios ha sanado, tal cual, ¿no? Y pasa al árabe como Isafril. Uriel, este es de los más fáciles. ¿Cómo se dice luz en hebreo? Or. Por lo tanto, ¿cómo se dice la luz de Dios? Oriel, Uriel. Fuego de Dios o luz de Dios. ¿Ok? Para que vean cómo van cambiando. Raguel. Amigo de Dios. Zariel. Zariel. Mandamiento de Dios. Que también se le cree en el cristianismo medieval que es el ángel de la muerte. ¿Ok? El ángel de la muerte de los primogénitos de Egipto. Remiel, el trueno de Dios, que este me parece además divertidísimo porque sí es una adaptación tal cual de la figura de Zeus. ¿Ok? Dice Karina, pensé que solo eran 3. No, mira, en la Edad Media hay un montón. Y hasta ahí terminan. Y luego terminan la tríada, el tercer nivel, los principados, que se representan todos de túnica blanca con una espada. Ustedes me pueden decir, oye Luis, pero ¿cómo definimos o diferenciamos más bien a San Miguel Arcángel, que trae la espada, de los principados? ¿Ok? Pues la respuesta es, los principados van vestidos todos de blanco. San Miguel Arcángel va con armadura romana, porque ella es un mix cultural, ¿ok? Dice Laura, en el Zohar hay un montón, sí, por supuesto, en el Zohar se van a ir todavía a un chorro y 2 montones más de querubines, de serafines, de arcángeles, un montón. Y ahí termina la primera tríada. El cuerpazo, por supuesto, Karina. Obviamente, ante todo, porque, acordemos, esta parte que dice Karina es muy interesante, pero tiene un trasfondo religioso, más bien estético importantísimo. Recordemos que cuando el cristianismo toma la base griega y romana, va a transformar a todas sus visiones religiosas con buen cuerpo, con la estética griega. Porque recuerden, si hacemos nada más para recordar, y aquí les va a hacer un 20 bien bonito, les va a caer un 20 bien bonito, recuerden que en el mundo griego todo debe de tener las 3 esferas, ¿se acuerdan? La venustas, que es belleza, la firmitas, que es estructura, y la utilitas, que es utilidad. ¿Ok? Entonces, firmitas, venustas y utilitas, si Dios es lo mejor del mundo, Dios tiene las firmitas, las venustas y las utilitas. Los ángeles tienen firmitas, venustas y utilitas. La Virgen tiene firmitas, venustas y utilitas. Por eso la Virgen es bella, por eso los ángeles tienen ese cuerpazo, por eso Cristo en la cruz se carga ese six increíble, ¿no? Y ahí termina la primera tríada. La segunda tríada, ¿ok?, contempla a los ángeles que están, según Dionisio el Areopagita, en un nivel intermedio, es decir, entre la tierra y el cielo divino, o sea, en el espacio, en el cosmos. Estos ángeles no bajan a la tierra, a menos que solamente una vez, otras veces, ¿cuáles y quiénes? Las potestades son las que se encuentran limitando las fronteras del mundo y el espacio. Según Dionisio el Areopagita, las potestades son los que controlan las leyes de la naturaleza. ¿Ok? Y se definen, sí, como poderosos. Aparecen las potestades nombradas en la carta de Pablo a los Efesios, junto
cuando las define junto con los tronos, dominaciones, principados y potestades. Ahorita vamos a ver esas, ¿ok? Las virtudes están por encima de las potestades. Son abstracciones de Dios. Son los que sirven a la Virgen María y son los que, según Dionisio el Areopagita, fueron los ángeles que bajaron y cargaron a la Virgen para que la Virgen pudiera subir hasta el cielo divino. Entonces, las virtudes son estos seres que portan la gracia. Y según Dionisio el Areopagita y la Iglesia cristiana, hasta el siglo XIX, ellos eran los que causaban los milagros. Si alguien quería pedir un milagro, Dios le concedía el milagro, pero el milagro se hacía a partir de las virtudes. Y ayudan a la ascensión de Jesús y a la ascensión de María. Y por encima de las virtudes están las dominaciones. Son la fuerza más importante de Dios. Aquí son los que limitan las fronteras entre el mundo divino, exclusivamente divino, y el espacio en general. ¿Ok? En la Vulgata son traducidas como criótetes o criotatos, ¿ok? Que significan poder o posición del Señor. Son los que manejan el poder de Dios en el espacio, ¿ok? Y vamos a llegar a la primera triada, ¿ok? Y con esto terminamos la sesión. La voy a terminar un poquito antes la sesión, porque... Ay, no la termines. Bueno, termina eso y ahorita te hago una pregunta. Ok, sí, claro, pasamos a preguntas, claro. Pero, pues bueno, lo que pasa es que sí estoy como un poco así de, por el ayuno, entonces como de, por eso vamos a terminar un poquito hoy la sesión. Tenías que haber hecho tu huevo duro. Mi huevo duro, sí, pero... Con ceniza y tu agua y la ceremonia para que Ya no te diera sé, pero sí, medio comí algo bien ayer, pero ya a estas alturas ya uno ya suda. Vamos con la... Y más cuando trabajamos. Exactamente, ese es el problema, ese es el asunto. Vámonos con los tronos, ¿ok? Los tronos son tal cual tronos. Aquí vemos a un ángel cargando un trono divino, lo que les decía de la Merkabah, y representan a aquellos que sostienen el trono de Dios. Pero Dionisio el Areopagita dijo, a ver, estos tronos, además de tener el atributo de un trono, también pueden ser representados con ruedas de fuego, ¿ok? Y ojos. ¿Por qué el fuego y por qué los ojos? Bueno, el fuego, porque el fuego es un atributo divino, es un atributo de Dios, porque es el fuego divino. Recuerden, el fuego que manda Dios a los egipcios para separar a los hebreos de los egipcios, el fuego de la zarza ardiente, ¿sí? O sea, podemos ver el fuego de Dios ahí relacionado con Dios. Pero los ojos, ¿por qué? Porque los ojos representan la ubicuidad de Dios, es decir, es el símbolo que representa Dios todo lo ve. No porque Dios tenga múltiples ojos, no, sino es la abstracción, el concepto de que Dios todo lo ve. Y entonces, ¿cómo puede ver Dios las cosas a partir de los ojos? ¿Sí me explicó? Por eso es que los tronos pueden llegar a ser definidos en la iconografía como esto, así, o así, como los sofanim, con las ruedas de fuego y de ojos. ¿Ok? No es que sean así, son abstracciones. Dionisio el Areopagita está buscando abstracciones, ¿sí me explico? Ahora bien, estos tronos también pueden estar representados en la Merkabah como las ruedas de la Merkabah. Luego vienen los querubines. Por encima de los tronos se encuentran los querubines. Los querubines, que significa querub, fuerte o cercano a Dios, se relacionan también con la Merkabah y representan la presencia divina. Ajá. Cuando los querubines están allí, bueno, están con Dios, son con alas, ¿ok? Se representan con alas. ¿Cómo se representan los querubines? Los querubines se representan como, según Dionisio el Areopagita, él se lo inventa, ángeles con 4 alas, con 2 pares de alas, llenas de fuego y de ojos. Lo mismo, el fuego de Dios y los ojos de la ubicuidad. Aquí, por ejemplo, tenemos la representación de un querubín, donde encontramos sus 2 pares de alas, es decir, sus 4 alas.
¿Ok? Y por hasta arriba, la parte más importante, las más meros petateros, según Dionisio y la Areopagita en esta construcción cristiana, es nada más y nada menos que el serafín. El serafín son, según Dionisio y la Areopagita, solo existen 7. San Juan, cuando escribe el Apocalipsis, lo va a retomar. Y son los 7 serafines que tocan las 7 trompetas y rompen los 7 sellos del Apocalipsis. Para que vean cómo una cosa saca a la otra, ¿no? Representan la presencia divina. Tienen 3 pares de alas, a diferencia de los querubines, estos tienen 3, en referencia al trisagio hebreo. Santo, 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 Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria, hosana en las alturas, que es lo mismo del Kadosh, Kadosh, Kadosh en hebreo, ¿ok? Son vistos por seres humanos iluminados, como Ezequiel, en el caso del Antiguo Testamento, y en el cristianismo, como en el caso de San Francisco de Asís, que él va a decir que un serafín se le presentó, ¿ok? Y también pueden llegar a tener representaciones zoomorfas. Se representan con el torso, la cara y los pies cubiertos por sus 3 pares de alas. Y estas alas tienen también fuego y tienen también ojos. Aquí estamos viendo en la Basílica de San Marcos de Venecia esta representación de los serafines con sus 3 alas llenas de ojos. Aquí en el caso no están llenas de fuego, pero están llenas de ojos. Y lo que trae es un báculo de mando aquí, no crean que es un selfie stick, ¿ok? Hasta las manos también tienen representados, ¿no? Y terminamos la sesión para pasar a las preguntas, claro está, con esta representación de la Basílica de San Marcos de Venecia, que me parece increíble, porque en este serafín están incluidos simbólicamente más cosas. Está incluida la Merkabá, cuando la cabeza del serafín, la cabeza humana del serafín, se relaciona con la cabeza del toro, con la cabeza del león y con la cabeza del águila, que al mismo tiempo el toro, el águila, el ángel y el león están representando a los 4 evangelios, porque cada uno de los evangelistas tiene su animal. San Mateo es el águila, San Marcos es el león, San Lucas es el toro y San Juan es el ángel, ¿ok? Entonces vean cómo no, ya se puede leer a ese nivel, pero también es un serafín según la retórica de Dionisio el Areopagita, en el cual nos encontramos a esta figura alada con 3 pares de alas, 2 en la cabeza, 2 a la altura de los brazos, 2 a la altura de los pies, y llenas de ojos. Y si se fijan, en la parte de hasta abajo tiene las ruedas o los ofanim de fuego de la Merkabá con sus alitas de fuego. ¿Ok? Qué bonito está entender a los ángeles desde esta representación simbólica, conceptual. Y ya saben que no se lo inventó Lucio Aspra, sino que es un proceso bien antiguo que viene desde los babilonios. ¿Ok? Ahora sí, mi querida Laura, adelante, te escuchamos. Ay, muchas gracias. Sí. Una pregunta. Entonces, ¿dónde nos queda el ángel de la guarda? ¿Creemos en él? ¿No creemos en él? Porque ahorita que dijiste de los 3 pares de alas, a mí mi abuela me decía que cuando yo no pudiera dormir, me ubicara en la cama y me cubriera que las alas de arriba, las alas de medio, las alas de abajo. Y me decía una oración en hebreo que la verdad no me acuerdo, pero yo no me acuerdo ahora, pero yo la decía y ¡fum! Me dormía. Entonces, ¿tenemos ángel de la guarda? ¿No tenemos? En el cristianismo sí existe, dice, rézale a tu ángel de la guarda. El catolicismo, ¿no? En el catolicismo. O el catolicismo. Entonces, ¿dónde diablos queda todo ese? ¿O no hay? El ángel de la guarda es un midrash. Es una interpretación exegética. Exacto. El ángel de la guarda es una interpretación exegética que vive en la oralidad y que en algún momento la iglesia lo acepta y lo incluye, mas no de manera oficial.
Y por eso en las tríadas de Dionisio el Areopagita no aparece el ángel de la guarda, pero es algo muy vivo dentro de las culturas tanto judías como cristianas. Entonces, en algún momento el ángel de la guarda, ¿no? Se vuelve esta parte, o el ángel protector, ¿no? Ya sea como una abstracción, como el dicho en ladino que tenemos de caminos de leche y miel, que los malajim te acompañen, o sea, que los ángeles te acompañen, ¿no? Que los ángeles guíen tu camino, o sea, sí está muy presente este concepto de un ángel guardián, mas no está establecido tal cual, tal cual, tal cual, ¿no? Entonces es un midrash, es una exégesis que puedes aceptar. No te escuchamos, Laura, te muteaste. Perdón. Ahí está. Igual sería con los ángeles del día de las 18 bendiciones de la mañana, por ejemplo. Exacto. ¿Es un midrash también? Es un midrash, exactamente. En ningún lugar. Estoy llena de midrashes. Todo, claro, no, claro, por supuesto, la religión es 10% religión y 80, 90% interpretaciones, claro, sí, sí, sí. Entonces está ahí. De hecho, la pregunta que nos dice Karina es también parte de lo mismo. Resulta que en la época del Renacimiento, el pintor, este fue el primer pintor, Rafael Sanzio, el gran Rafael, es el que se le ocurre abstraer la figura de los ángeles en un formato de bebés, de niños, y los pone por primera vez en su maravillosa obra, lo pueden googlear, La Virgen de la Cortina. Si ustedes googlean La Virgen de la Cortina de Rafael, está la Virgen María con el niño, San Lorenzo me parece que es, y del otro lado está Santa Catalina de Alejandría, y muy bonito toda la escena. Pero en la parte de abajo, hasta abajo de la pintura, están los famosos dos querubines que están así, viendo hacia arriba, que los hemos visto repetidos 1,000 veces. A partir de la obra de Rafael, varios historiadores como Clara Bargellini nos dicen que se vuelven tan famosas y recurrentes estas imágenes, ¿no? Que se empiezan a utilizar en todos lados. Y después la Iglesia Católica, particularmente católica, es la que rompe este código de Dionisio el Areopagita y ya mezcla todo. Y dice, serafines y querubines son lo mismo y son angelitos y se personifica con angelitos cuando no. O sea, esos angelitos reciben el nombre de amorcillos. Son angelitos bebés con el culito al aire que sirven para decoración y no tienen ninguna representación teológica. Esos se llaman amorcillos. En italiano, putti, con doble T, en plural, y puto, en singular. Esos angelillos son los decorativos que aparecen hasta el Renacimiento y que ya nunca se van porque los vemos representados en todas las iglesias. Nada más que en algún momento hay un malentendimiento teológico y la gente les empieza a llamar querubines o serafines, cuando ya vimos que un querubín y un serafín, según Dionisio el Areopagita, no tienen nada que ver. Y esto que pone aquí Norma es muy importante porque ¿de dónde se saca Rafael a su vez el concepto de este amorcillo o angelillo decorativo? Se lo está sacando directamente de la iconografía romana y griega, es Cupido. Entonces vean cómo, y a su vez los griegos y los romanos se lo sacaron de toda esta tabla que vimos al principio. Entonces dice, vean qué bonito está esa parte, ¿no? Dice Norma, era súper interesante, lo que más me gustó de que no existen los ángeles es que concluye que tampoco, exactamente, por supuesto, no solo existe lo que queremos creer, exacto, para nosotros existe lo que queremos creer. Y en esa relación, pues dejamos abierta la puerta a la segunda sesión. Cuando los cristianos y los judíos empiezan a crearse todo este código de valores y de niveles de ángeles, también los cristianos empiezan a decir, claro, si existe esto para el bien, seguramente existe esto para el mal. Y la siguiente sesión veremos la demonología cristiana. ¿Ok? Bueno, pues muy bien. Gracias a todas. Terminamos 2 minutitos antes, pero bueno, gracias a todas. Fátima Tobá, cuídense. Muchas gracias. Y bueno, cuídense mucho y le quedan invitadas las personas nuevas que se metieron a la clase muestra. Les vamos a dar los links, inscríbanse a la clase de religiones y bueno, pues nos vemos el siguiente miércoles. Nos vemos. Por cierto, muchas gracias. Le mandé a Ale un meme de las clases de historia que me mandó mi hija
no sé si te lo mandó, en que está bien feliz la chava en el antes. Yo feliz de tomar clases de historia de mi país, ¿no? Ajá. Y luego yo después de enterarme que caemos en los mismos errores. Ay, Así soy yo. exactamente. Se repite, Luego ¿eh? que te lo mande Ale, porque sí, está bien bueno, ¿verdad, Ale? Perfecto, que ahorita se lo pido, ahorita se lo pido. Órale, Bueno, Gracias. nos vemos, un bye. Ya, abrazo. ya te Hasta mandé. luego, bonita A ti, semana. Mato, Bye va bye. todas. Y Bye. Norma, te escribo al rato porque sí nos vemos allá en Monterrey. Así que te escribo al rato todo, ¿sale? Qué Un padre. abrazo. Las tierras regias. Eso, un abrazo. Nos vemos. Vaya todas. Chao. Bye. Bye, bye. Bye, Eda, nos vemos. Un abrazo.